Aleluya. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Pero hoy vamos a concluir con el personaje principal que Dios ha mandado en esta zapata espiritual, que se llama Elías. Cómo Elías dejó las huellas. Y nos vamos a la profundidad de los versos que dicen de la siguiente manera. Si los muchachos predican conmigo, se los voy a agradecer. Primera de Reyes, capítulo 17. Te invito a abrir la palabra. Si tiene iPad, si tiene móvil, si tiene tablet, si tiene Biblia física, si tiene otra versión. Pero Primera de Reyes, capítulo 17, los versos del 1 al 7. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, si no es por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. Y él fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado unos días, se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Absolutamente nada. Pero cuando conoces a Cristo, aunque sea una persona iletrado, de edad avanzada, indocto para muchos, ¿sabe qué pasa ahí? ¿Sabe qué pasa? Que eres una persona sabia. No importa lo que sabes, sino a quién conoces. Amén. Ahí lo tenemos claro, ¿no? Entonces vamos nosotros ya a lo que es nuestro compartir. Hemos leído en Primera de Reyes y hemos compartido la palabra del 1 al 7. Y vamos a dividir esto, 3 importantes sucesos y escenarios que son de un hombre de Dios. Un hombre, un profeta. Un profeta era una persona educada en la palabra y que tenía el arte, beneplácito, de escuchar directamente la voz de Dios. Un profeta no era un emocionalista, no era un agoguero, no era una persona cualquiera. Eran personas investidas y reconocidas por su oficio en la antigüedad. Había escuela de profetas, preparación para profetas, y Dios nos da en la Biblia a conocer profetas mayores, profetas menores, personas que fuera de esos libros o de esos ejemplos o de esos guías espirituales a nivel de la profecía, también tuvieron parte en la profecía que Dios los usó en su momento. Amén. Entonces, cuando vamos directamente a la palabra del Señor, huellas que marcan una generación, y dividimos estos 3 tópicos, que es cuando Elías habla. ¿Quién era Elías para hablarle a un rey y calmar un caos nacional? Cuando Elías habla, pero luego cuando Dios le dice: marcha y escóndete. Dios no es soberano ni potente para proteger a Elías y no mandarlo a esconderse. Pero luego también cómo Dios despliega en esa preservación, capacitación que Él quería hacer en Elías. Entonces Dios potencializa sus dones, óyeme, sus dones, y le da experiencias sobrenaturales
para mostrarle que él tiene el poder y que también tiene control de esa situación y que Elías no estaba solo. Amén. Sino que estaba preparado de parte del Señor para llevar y para edificar, como lo vemos en la conclusión de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver, tenemos el profeta Elías que habla. ¿Qué habla este hombre? ¿Habla desde su humanidad? No habla desde su humanidad. Hay un caos nacional, hay un desorden. Todo lo que era de parte del Señor, la adoración a Dios, se había convertido en un tremendo desastre nacional. Habían hombres que habían sido mantenidos desde la cúpula del reino. Y estos hombres eran mantenidos y sustentados, pero también tenían la potestad, la autoridad, el orgullo y todo lo que en el momento ellos podían expresar de cara a otro Dios que no era Jehová, de cara al Dios Baal, Dios figurado para el Dios de la lluvia y Dios de la muerte. Entonces, cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios da la espalda al Señor en todos los tiempos, desde una persona hasta una nación cae en decadencia muy difíciles de sobrellevar, porque la Biblia dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Es dichosa la nación cuyo Dios es Jehová. Es dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es dichosa la familia cuyo Dios es Jehová. Es dichoso el individuo cuyo Dios es Jehová, porque Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar, el universo y todo lo que en ellos hay. Lo hizo el Dios omnipotente, que su nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando Dios establece esa grandeza, no hay hombre, no hay mujer, no hay reino, no hay humanidad que pueda quitar ese título al soberano Dios, porque de Él viene toda gloria, toda honra, todo poder y toda majestad. Siempre será para Él. No hay nadie más grande que Él, ni en los cielos, tierra, el universo, ni debajo de la tierra. Disminuido. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios nos ha constituido, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre. Levanta tu manito y dice: de su nombre. Yo he sido constituido para alabar al más fuerte, al más grande, al todopoderoso. Entonces, cuando una nación toma un Dios y lo establece, ya perdió. Vienen las enfermedades, vienen todas las situaciones que dice Deuteronomio 28, como, óyame, situación de maldición por desobediencia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? Dios mismo lo estableció. Entonces, este pueblo estaba en situaciones difíciles socialmente, que atentaban contra todo, no solo contra la parte espiritual, sino familiar, moral, social, económica, contra todo. ¿Vale? El rey estaba de acuerdo con esta situación. Él era copartícipe de esta situación. Movían ese terreno espiritual de esa forma, o sea, que allí se estableció un principado que gobernaba juntamente en el reinado de Acab. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Un solo hombre y un reino. Pero con ese hombre humilde, sencillo, quizá no preparado, docto, como los demás, estaba el Señor con él. Y cuando Elías toma esta parte, es una parte importante y es la de declarar. Para declarar cosa igual se necesita integridad. Porque cuando usted no tiene integridad, usted no puede declarar nada.
Nada te sujeta a usted ni en el cielo ni en el infierno. Cuando usted anda a la deriva, no me diga a mí que le van a obedecer los principados, la potestad de la hueste de maldad, cuando decíamos que con eso es que tenemos lucha. Entonces todo está sometido bajo autoridad. Ellos son los que han sido dejados como reinos de este siglo, los gobernadores de este siglo. Por eso hay tantas enfermedades, por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantas guerras, por eso hay tantas cosas en este siglo. Porque este siglo no es gobernado por Dios, es gobernado por las tinieblas, y las tinieblas cubren la tierra. Por eso el pueblo del Señor que está dentro de la tierra tiene que tener bien clara su posición como luz, como sal, como sacerdote, como nación santa, como pueblo adquirido, porque de toda la oscuridad la iglesia del Señor son los luminares que iluminan la tierra. Como los farolitos, como si todos nosotros encendiéramos ¿qué? Una lucecita. Esa es la iglesia que ilumina en todas las tinieblas. Entonces, cuando nos vemos en esta situación de Elías, vemos el proceso. Le manda a decir una cosa muy difícil que a ningún rey, ninguna autoridad le gusta. Mírame, no va a haber lluvia, no va a llover. O sea, es como si él cogiera una espada, hiciera justicia por sus propias manos, pero era la espada del Espíritu, era de la boca. Y estaba hablando de parte del Señor, porque Dios se cansó de la actitud, comportamiento y práctica de esa nación. Pero ¿qué pasa allí? Claramente que Dios le habla después de este hombre dar esa palabra. Y cuando él da la palabra, Dios le dice: muévete. Es como tú tener una plantita. ¿Quiénes tienen plantitas sembradas? Levante su manita y haga así: yo. ¿Y qué tú haces? ¿Tú no la observas siempre? Tú no pasas por la casa y ella como que te llama la atención. Mira que tengo una hojita caída, y tú vas, te devuelves por ella y le quitas la hojita y la pones bonita y le mueves la tierra, y después dices: no, esta planta yo tengo que replantarla porque está un poco más grande que la maceta, o tengo que buscar algo más grande o más pequeñito, se me está secando. Alguna atención. Eso pasaba con Elías. Dios lo estaba trasplantando del lugar donde él estaba, ¿no? Que era sitio de él, sitio de Israel. Entonces Dios lo estaba moviendo. Ese movimiento no le gusta. A veces cuando tú mueves tu planta y no está bien adaptada, ¿qué pasa? Se marea un poco y tú te pones triste porque tú dices: ay, se me va a morir la plantita. Pues así Elías se puso un poco quizás: vamos a movernos. ¿Pero dónde me van a mover? Me van a mover a Kerit. Te van a mover donde te van a cortar, donde te van a trazar, donde te van a aislar, donde te van a grabar, donde te van a tallar, donde te van a separar. A nadie le gusta que le hagan ese movimiento. Te van a trasplantar a un lugar donde te tienen que hacer todas esas cosas, y para nadie es agradable. Para Elías, me imagino que lo dejaba pensando: ¿qué haré yo en Kerit? Entonces ese lugar, Kerit, donde Dios invitó, donde Dios separó, donde Dios mandó a Elías a esconderse, es un lugar reservado por Dios para trabajar con este hombre, para, óyame, adaptarlo, para prepararlo, para hacer cosas con él que solo Dios sabía. Pero le dice: vamos a mi taller, se llama Kerit. Quizás a ti no te gusta ir a Kerit, y quizás has ido a Kerit y no te has dado cuenta. Y quizás Dios te ha llevado y maldice el día en que caíste en Kerit, pero tú no sabías que estabas en Kerit. Tú no sabías que había ese lugar de reserva, donde no hay popularidad, donde paso inadvertida, donde nadie me conoce, donde nadie me ve, donde nadie le importo. Ese Kerit te manda Dios, y muchas veces nos ofende, nos entristece, nos hace pensar como que Dios nos dejó, estamos solitos. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo en Kerit? ¿Qué haces en Kerit? Estás siendo trabajado por Dios, estás siendo trabajada, moldeada, modelada, preparada por el Señor, preparado por el Señor. Elías tuvo que ir o sí o sí por el Señor. Y las condiciones que se le presentaban a Elías no eran las más propias de un ser humano.
Lo primero, ahí no había gente con él. No había popularidad. Cuando él dijo lo que dijo, se volvió popular, porque ¿quién fue este loco que vino a hablar aquí a decir que no va a llover? Y es verdad que no llovió. Y pasaban los días y no llovía. Y se hizo popular, ¿no? Se hizo que todo el mundo hablaba. ¿Quién fue este? Porque siempre a los profetas le llamaban así. Cuando la gente no entiende, la Biblia dice que todo es locura para los que se pierden. Y este hombre era popular, pero Dios lo manda a esconderse. Cuando Dios te manda a esconderte en oración, cuando Dios te manda a esconderte de la popularidad, cuando hay momentos en que tú te sientes de que aún de tu propia familia Dios te esconde, calla y hazlo, porque te conviene. En Querit había una peculiaridad que era la soledad, y la soledad no significa siempre depresión. A veces Dios necesita sacarte del bullicio de la vida misma para hablar contigo, para trabajar y para direccionar. A Elías le tocó y él se marchó allí, ¿no? El proceso de Elías, después de una gran publicidad, la palabra de poder profético, el afán, la confrontación espiritual y ambiental. Entonces Dios enseña a Elías el valor de la vida escondido, la aparente soledad, pero el que está más solo no está solo. Mucha gente dice: yo estoy más solo que la una. Eso es mentira. Desde hoy quita esa palabra de tu vida. Cuando tú estás más solo, el Rey de Reyes está contigo, porque Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay soledad para los hijos de Dios. No hay soledad para los siervos del Dios viviente. Él siempre está ahí. Cuando no, lo que no hay es gente. Pero el día que está más solo que la una, está el Dios de los ejércitos, que es Trino. Entonces ya contigo hay tres. Más tú, ¿cuántos son? Levanta tu mano y di que somos cuatro. Es que es mentira. Eso de soledad. Hagan conmigo así. Eso de soledad es mentira. Si tengo aquí en mi corazón, diga: eso es mentira. Eso es falso. Eso es falso. Somos cuatro. Bendito sea Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo, que estoy en las mejores manos. Entonces lo bonito de aislarse es que estamos con Él, con quien nos conoce, con quien nos comprende, con quien nos ayuda. Pero qué bonito que Querit era un lugar de duelo, era una cámara así secreta, ¿no? Querit es el lugar de desesperanza, porque cuando se está sin humanos alrededor, se siente la gente desesperanzado, pero también es lugar de protección divina, porque el día que estás solo es el día que está mejor acompañado por la presencia del Señor. Ahora, le dice el Señor: mira, yo te mandaré cuervos. Muchas personas se van directamente a lo literal y dicen: ay Dios, cuervo. Según la percepción y según la cultura, los cuervos tienen su significado para la gente. Ay Dios, ay eso es de brujería. Ay Dios, pero es que los cuervos sacan los ojos. En República Dominicana es eso: cría cuervo, que te dan a abrir la boquita y dicen: no todo pan se come. Por eso es que tienes que congregarte y comer el pan de tu casa, porque hay mucho pan. Hay mucho pan, así como hay pan real, así pan espiritual. No que si lo quiere de barra, que si lo quiere con nueces, que si lo quiere con semilla, que si lo quiere cuadrado, que si lo quiere blanco, que si lo quiere sin borde, que si lo quiere con tal. Así mismo el pan espiritual en este tiempo está, miren, a merced. Tú escuchas lo que tú quieres escuchar. Tú obedeces lo que tú quieres obedecer. Tú mira el mensaje que te da una activación emocional y dices: esa pastora pues no me gusta mucho, yo mejor ahorita me tiro un TikTok o me tiro un Instagram, un Facebook de alguien profético para este tiempo, que me llene, que me suba, que me eleve, que me dé una palabra. Una palabra. Y la gente está buscando una palabra, pero ya aquí está la palabra. Ahí está la palabra, que es la espada del Espíritu, que discierne, que traspasa, que
todo hasta los tuétanos y que no retorna a Dios vacía. La tienes tú en tu casa y la compraste con dinero y la tienes allí cogiendo un polvito. Desenvaina esa espada y empieza a tirar página derecha, izquierda. Yo no digo para la derecha, yo digo derecha, izquierda, derecha. Y cómprate un subrayador y subraya y vuelve a leer y subraya y dile y pregúntale y ora, aunque te quede en un verso la mitad del año. Gloria a Jesús. Pero Dios es bueno. Y cuando le dice, mira, yo he mandado unos cuervos, la gente tipifica, ay Dios, y ahora me vienen pruebas porque me he soñado con un cuervo. Ay Dios me ha mencionado un cuervo. Pero si tú te vas a lo que es el Discovery, las investigaciones, y te va a buscar los que es el cuervo, ya te va a quitar la idea de que cría cuervo y te sacarán los ojos. ¿Sabe por qué? Porque no es así. Dios destinó cuervos para preservar una vida que estaba viviendo el momento que el Señor quería que viviera, en un arroyo donde no había humano que le llevara el plato de comida, y él no podía elegir quién le iba a llevar comida. Él no podía elegir si quería una cachapa, tampoco elegir si quería un mangú, tampoco elegir si quería una tortilla, tampoco elegir si quería un valenciano. No, él no podía elegir. Yo he mandado a los cuervos. Hay momentos que no podemos elegir en Dios, solo obedecer. Yo he mandado a los cuervos para que te sustenten. Entonces, ¿qué pasaba allí? ¿Qué es un cuervo? ¿Es un animal? ¿No? ¿Es un ave? Claro, es un animal primero, luego es un ave. Y esa ave tiene su característica maravillosa. ¿Sabe qué tiene? Inteligencia. La inteligencia viene de Dios para los animales y para nosotros las personas. La inteligencia viene de Dios, busquen en Proverbios, amén. Y si tú vas a la descripción, te dice que es inteligente, y su inteligencia, según los investigadores, está como un ser humano. Luego resuelven problemas complejos, ellos, desde su ser, ¿no? Desde su ser, de que es un ave, no tiene brazo y pierna como tú y yo, pero desde su inteligencia y de su ser resuelve problemas complejos, puede fabricar y utilizar herramientas. Oye, un ave, ahora cuánto más tú, un ave. Entonces levántate del letargo. Si estás en querer, entiende por qué Dios te mandó los cuervos y entiende lo que Dios te está hablando en este día. Dios te está diciendo que tú vales más que las aves. Dios te está diciendo que lo que Él te puso a ti en el intelecto y en todo tu ser y en su predestinación son cosas muy maravillosas que tu cabeza y tu mente no logran entenderlo ahora. Dios te dice, desembótate de ese pensamiento humano y entra en mi pensamiento, que es soberano y más alto que el tuyo, y tú verás que tendrás gozo, paz, seguridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos va a nada más que no sea eso. Y cuando habla, dice que sabe imitar y emitir sonido de otro animal, que tiene mucha adaptabilidad. Lo llevan para el bosque, se adapta. Lo llevan para la ciudad, se adapta. Te lo llevan para casa, se adapta. Eso tiene el cuervo. Pero también dice, aleluya, que es excelente con memoria. Recuerda los rostros humanos. ¿Quiénes sabían eso? El hermano Raúl dice que él, y también Jeremías, que ellos han investigado un poco de los cuales les gusta la cooperación. Ellos son manada, ellos no andan ahí solitarios, ¿no? Los cuervos en la Biblia se mencionan en Génesis 8:7. Recuérdense que allí en el arca de Noé mandó al cuervito para que vaya a preguntar allí si ya se había secado el agua. ¿Vale? Y muchas interpretaciones que nosotros hemos hecho en el tiempo dice, no, que el cuervo era malo, que no era igual que la paloma, que por eso Noé cogió y mandó una paloma después. Señores, amén, señores, abramos nuestro entendimiento. Dios mandó cuervos para que sustenten a Elías. Dios Jehová, el creador de todas las cosas. Entonces ahí no cabe que el cuervo es de maldición, que el cuervo es de muerte, que el cuervo es negro, que el cuervo me trae mala suerte, que el cuervo, por favor. Entonces dice, es un pájaro carnívoro mayor que la paloma, con plumaje negro y vistoso, pavonado, un pico
cónico, grueso, más largo que la cabeza, óigame, pero de tono fuerte. Su ala es de 1 metro de envergadura y con mayores, dice que con mayores semejanzas se adapta al medio y tiene una cola redondeada. Dice, las diferentes aves que se usan en la Biblia, Levítico 11 anuncia que este era un animal totalmente inmundo. Como Dios usa un animal inmundo para mandarlo a una misión que Él está en medio. Como alimentar a Elías, si el cuervo, según Levítico, dicho por el mismo Dios, era un animal totalmente inmundo. Amén. Entonces, si lee Levítico 11 y si lo lee del 13 al 16, te va a contar ahí un poco. Pero luego, Génesis dice que Noé mandó también al cuervo con el tema del arca, pero también mandó lo que era el tema de las palomas. El cuervo tiene habilidad cognitiva avanzada, tiene alta densidad neuronal. Es en la organización de su sistema nervioso, tiene alta, y por eso los estudiosos lo comparan con nosotros. Los cuervos poseen un telencéfalo muy desarrollado. Esto ayuda a tener un aprendizaje rápido a través de ¿cómo? De la observación. Así que me siguen los niños. ¿Quiénes están conmigo, los niños aquí? Levanten las manitos. Entonces dice, recuerda información compleja. Resuelve problemas sin entrenamiento previo. Y todos pueden buscar y leer también la fábula del Esopo. Dice, se hizo un experimento con los cuervos y luego de realizarlo los expertos se fijaron que había una situación en ellos de causa y efecto. De tirar algo, ¿verdad?, en el agua para que lo que estaba abajo subiera. Ellos tienen ese tipo de comportamiento. Entonces dice, según los expertos, este tipo de razonamiento lógico se considera un indicador y una clave de inteligencia avanzada y se puede modelar mentalmente en situaciones antes de actuar. O sea, eso es un cuervo que piensa antes de actuar. Un cuervo piensa antes de actuar. Dios nos está hablando, ¿no? Entonces dice, crean herramientas, ¿verdad? Doblan ramitas y fabrican pequeños ganchos para sacar insectos de donde ellos no pueden llegar. Recortan hojas, manipulan fibras para obtener instrumentos que les permitan cazar sus insectos. Aprenden por imitación. Aprenden por imitación. Los cuervos jóvenes, después de observar, ¿verdad?, a los adultos, aprenden de ellos sus técnicas y tienen una convivencia de transición cultural, pero siempre que hacen superar lo que han aprendido de sus mayores. Los cuervos, esos son los cuervos, mis hermanos. Denle un aplauso a los cuervos. Los cuervos tienen un sistema de comunicación. Utilizan el pico como si fueran las manos. O sea que Dios no se equivocó con mandar el cuervo. ¿Y de dónde le iba a llevar la comida, Elías? Con la boca. Y si Elías no la comía, se moría. ¿Con qué se le iba a llevar? ¿Ustedes creen que era con las patas? Imagínate Elías, ay Dios mío, imagínate todos los cuervos. ¿De dónde apareció ese pan? Yo no lo sé, pero vete conmigo a tu imaginación. Ese pan que comía Elías, ¿dónde lo buscaron los cuervos? La Biblia no me menciona ni me descubre nada más, pero mandó a los cuervos a llevarle comida mañana, 2 veces al día. A los cuervos, no me dijo que era 1 ni 2. Y acuérdense que ellos andan en manadas, ¿no? Sí. Esas manadas eran muchas y hacían un trozo de pan todos juntos. Trabajaban unidos. Entre todos juntos hacían la comida, la medida que Elías necesitaba para comer en la mañana. Denle un aplauso al Señor. Pero
como Dios es nuestro sustentador, le mandaba la porción de la tarde. ¿Qué provoca esto? Confianza. Elías se saciaba de la porción de Dios. El pueblo de Israel se saciaba en el desierto de la porción de Dios. Dios conoce la porción que necesitas para sobrevivir y está atento todo y cuanto tú necesitas, porque Dios no se equivoca. Cuando ellos van, me imagino con el piquito, este piquito duro, y Elías tenía que cogerla de la boca del animal inmundo. Pablo dice que derribemos todo argumento y que transformemos ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Elías tenía que transformar su cabeza. ¿Qué tenía Elías, pastora? Que tenía que transformar su mente. La ley en Levítico 11 le decía que eso era un animal inmundo. Pero ¿quién también Dios le mandó a transformar su mente? A Pedro. Yo nada inmundo he comido. Y el lienzo vuelve a bajar con animales de todo tipo, con pezuñas, de todo lo que habla ahí en Levítico 11. ¿Y sabe qué hizo Pedrito? Ay, yo nada inmundo. Mire, Señor, cuando usted esté en los caminos del Señor, cambie su cabecita, porque lo que el Señor le va a permitir vivir para usted alcanzar el propósito que Él tiene con usted no está escrito en la cabeza suya ni mía. Sufrimientos, padecimientos, momentos, procesos, soledades, vivencia que van a ser el testimonio de tu predicación. ¿De qué vas a predicar si no vives? ¿De qué vas a predicar si no te dejas entrar en el querer de Dios? ¿De qué vas a predicar si no dejas que los cuervos con su piquito te den que comer? No dejas que los cuervos te den el pan y la carne que te mandó Jehová. Es lo que te manda Jehová, que a veces te va a sustentar. No es el trabajo, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi prima, no es mi tía, no es lo de lejos. A veces Dios hace que el querer se seque. Que me mandaba mi tía y ahora me abandonó. Tan duro que esto aquí en España, no tengo trabajo. Me mandaba mi primo. Solamente tenía que hacer una llamadita, un WhatsApp y ya estaba una remesa. Se seca la remesa. Se secan las remesas. Se seca el profeta que te da la palabra al oído cada vez que tú la quieres oír. Se te secan los lugares donde buscar trabajo. Se te secan los amigos. Te va mal en el matrimonio. Se secan los ahorros. Se secan todos los planes. ¿Y cómo tú dices que Dios te dejó? Si Él estaba con Elías y permitió que se seque todo. Porque si Él te mandó al querer, en el querer te va a sustentar Él. No tus fuerzas ni tus ideas. Te va a sustentar el Señor. Te va a bendecir el Señor. Te va a sorprender el Señor. Te va a amar el Señor, te va a consolar el Señor. Y ahí entramos en lo que se llama una dependencia del Señor. Amén, gloria a Jesús. Hasta ahí estamos de acuerdo todos nosotros. Dios que habló. Se emocionó la pastora, se emocionó el pastor, se emocionó el predicador, porque me está pasando todo lo contrario a lo que yo pensaba. Y Dios te dice de arriba, no, esto es parte del propósito. Dale un aplauso al Señor. Eso es parte, eso está incluido. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que ser conscientes del Cairo y los tiempos de nuestro Señor. Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios siempre va a llegar a tiempo en tu vida. Por eso es necesario ir acorde con Él. Pero ¿cómo yo voy acorde con Él? Con la oración. Si yo no oro, no entiendo el propósito. Ando un poco perdida, porque no sé hacia dónde yo me dirijo. Porque el único que tiene la dirección es el Espíritu Santo. Elías
obedecía con tranquilidad. Y le llevó a Querit y se secó Querit. No maldijo, no juró, no se desencantó, no se deprimió. Y parece una inconstancia de parte del Señor que le dice ahora: vámonos de Querit y ve a Sarepta. Parafraseando, yo, es algo cansino y que muestra un poquito de inestabilidad. Pero tipificando el pueblo de Israel, eran 40 días. Y las mismas actitudes, comportamientos, forma de pensar, lo llevó a 40 largos años, pero más difíciles de los 40 días, que era el tramo de pasar el desierto a la tierra prometida. ¿Por qué alargas el propósito? ¿Por qué alargas el proceso? Porque Querit solamente necesitaba obediencia. Y ir a Sarepta, que era otro trasplante, como la plantita que hablamos anteriormente, era otro signo de obediencia. Elías marchó allí, y cuando marcha allí hay un panorama contrario totalmente a lo que dicta la ley y a lo que dicta la palabra. Una viuda, y no cualquier viuda, una viuda pobre, en un estado mucho más pobre que cualquier otra viuda, depresiva, con pensamiento suicida, con necesidad y con una sola esperanza. Digan conmigo así: una sola esperanza. Y hagan así: el hijo que tenía. Hagan así conmigo: el hijo que tenía. Una esperanza, una pobreza, una realidad, una sequía, una soledad. Y muchos tienen por cliché de los pobres: nadie se acuerda. Si se mueren, si viven, si les falta, pues mire que la Biblia contradice también esa mentalidad. Jesús dijo: a los pobres siempre lo tenéis entre vosotros, tipificando a nivel de contexto bíblico que tú siempre vas a sustentar a una gente que necesite. ¿Dónde lo dice eso, pastora? Pero no estaban diciendo que vendieran el perfume. El perfume de alabastro tenía un costo alto, salarial. Y la mujer viene y lo vierte a los pies del maestro. ¿Y qué le dijo el tesorero mañoso, que ya estaba picado? Pero maestro, con esto vendemos a todos y le damos de comer a toda esta gente. Un cálculo hizo Judas. Ahí miren, ¡paf! Por eso dice que cada cabeza es un mundo. Y por eso nuestros pensamientos tienen que ir como sujetos, subordinados a la obediencia de Cristo. Porque Cristo no quiere que pensemos, mis hermanos, como nosotros pensamos por naturaleza. Para poder tener éxito en el propósito, en los procesos, hasta que Dios nos lleve donde tenemos que estar, tenemos que tener una cabeza como Él la quiere. Porque nuestros pensamientos nos van a llevar contrario siempre a la voluntad del Señor. Elías no fue así. No se revolcó, no juró, no se enfadó. ¿Sabe qué hizo Elías? Elías escuchó la voz de Dios y se movió. Pero quizás como humano preguntaba: ¿y ahora cuál sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué pasará? Y dentro de esa connotación, entonces entra la humanidad. Ya me he movido de un sitio, de otro y de otro. Ya he estado escondido, ya he obedecido, ya he mirado los cuervos. ¿Y ahora qué va a pasar? Esa expectativa viene a todo ser humano que ha conocido al Señor. Porque a veces no salimos de un proceso para otro, para otro, para otro, para otro. Y nos sentimos como que no salimos de una. Y muchas veces lo hemos mencionado. Decimos: pero ven acá, es que yo no salgo de una. ¿Y cuándo se acabará esto? ¿Cuándo Dios llegará?
cuando lo que Dios prometió se va a hacer evidente en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis problemas, en el proceso, en la economía, con las deudas, con esto, con cualquier tipo de cosa que tipifique el querer. Pero ahora vamos a Sarepta, donde le toca ¿qué? Exhibir lo que recibió en la intimidad. Pero muchas veces tú no entiendes el porqué de la intimidad y no viene a la intimidad, y cuando te toca exhibir viene la decepción porque estás vacío, no tienes nada que dar. Y usted diría, ¿cómo no tengo nada que dar, pastora? Si siempre tengo que dar, porque Cristo vive en mí. Jesús, el que vive en ti, se apartaba a orar siempre, hablar con el Padre siempre. Si tú no oras, tu fuente no está pegada a la fuente principal, que es Jesús. De la única afluente que se alimenta, la fuente tuya, para ser ¿cómo? Ilimitada. No tenemos ilimitación de manera natural, la tenemos solo en Cristo, pero conectados con Él. No podemos pensar del ayer, de la unción que viví, de todo lo que tenía, de todo lo que hice. No se vive del ayer en Cristo. Son nuevas sus misericordias cada día. Este hombre se movió, y cuando se mueve ve un panorama peor, ve lo que se llama necesidades múltiples, porque desde la parte emocional hasta la parte ambiental, la gente se nota cuando llega una, ¿qué hay aquí? Él la encuentra en el camino, pero ve su semblante. ¿Y qué estaba pensando ella? Echarse a morir. Ve su semblante, el semblante habla. Cosas buenas y cosas no buenas. La Biblia dice que los ojos son el reflejo del alma. La viuda, ¿cómo estaba? Decepcionada, cansada. Cuando él se dirige a ella iba a buscar 2 leñitos para echarse a morir, ella y su hijo. Un panorama tétrico. Entonces, ¿quién vio ese panorama? ¿Lo vio Elías? No. Elías no lo vio. Elías no sabía de eso. Elías no se enteraba de eso. Elías no tenía esa dirección. Elías estaba solamente en querer, pensando en los cuervos, pensando en el agua, pensando en los panes, quizás analizando por qué Dios lo hizo así y mirando todo el panorama que estaba viviendo ahí. Como muchas veces nos sucede a nosotros, solo miramos el panorama que tengo presente. Pero no puedo, si no tengo el Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu, ver como Dios ve. Ver, óyeme bien, con visión espiritual, aleluya. Una óptica de Dios que te permite saber, te permite entender y te permite entrar en sus kairos. Y cuando tú entres en los kairos de Dios, tú entonces danza a cada temporada. Tú te viste de proceso como se vistió Job, que el enemigo va una vez, va otra vez y va otra vez a la presencia por ti, a por tu integridad, a por tu perseverancia, a por tu vida de oración, a por tu vida de perdón, a por tu vida de amor, y le dice, mira, y no es la hija tuya que está perdonando, ¿cuántas veces ha perdonado? ¿Y qué tú crees? Si tú le quitas esto, seguirá perdonando, y tú sigues perdonando, y tú sigues amando, y tú sigues orando, y tú sigues obedeciendo, y tú sigues en Dios, y el enemigo ya no sabe qué hacer contigo. No sabe. ¿Sabe por qué no sabe qué hacer contigo? Porque tú estás siguiendo el modelo, y el que sigue el modelo del de arriba se parece a Jesús. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién pudo con Jesús? ¿Pudo la cruz? ¿Pudo la muerte? ¿Pudo los bochornos, las abejaciones, las palabras, los insultos, los latigazos? ¿Pudieron con Jesús? No pudieron con Jesús. Con el Jesús que tú le sirves no pudo nada. Él venció la muerte y los principados los exhibió derrotados públicamente. Aleluya. Y en su venida segunda, ¿qué hará el Señor? Grandes cosas con nuestras vidas, y después vendrá con su ejército. ¿A qué? ¿A qué?
para vivir un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso de la vida, las situaciones cotidianas, no perder de vista el objetivo. El objetivo que perdemos de vista hoy lo vamos a necesitar mañana. Si tú no te dejas preparar por el Señor, tampoco vas a ser usado por el Señor. Necesitas preparación, necesita integridad, necesita oración, necesita entrar en el silencio, en el querer, pero también necesita obedecer para ir a Sarepta. También necesita tener sensibilidad y para tú ver con los ojos de Dios que Dios quiere con esta mujer. La Biblia dice esto. ¿Qué quiere él ahora? Ahora sí, como tú y yo nos ponemos a pelear y a luchar con Dios. Ahora, ¿qué quiere el Señor con esto? Ahora, ¿qué quieren los pastores? Ahora, ¿qué quiere la hermana Ana con los servidores? Ahora, ¿qué quiere Dani con los intercesores? Ahora, ¿qué quiere la tesorera de las damas? Ahora, ¿qué quiere tal? Ahora, ¿qué quiere Juan? Ahora, ¿qué quiere Gabriel? Ahora, ¿qué quiere? No, ¿qué quiere Dios? Dios necesita obediencia, aleluya. Dios necesita que el pueblo entienda que los tiempos tuyos no van a la deriva. Que se está viviendo uno y otro y otro. Dios está ahí y tiene el control, pero tiene que entender que Dios quiere contigo. Y arribamos diciendo: hazme a mí primero, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El que no aprende esta fórmula en toda su vida, le sale a cero las cuentas con Dios. Porque Dios es un Dios que lo que empezó, lo termina. Dios no deja nada a medias. Entonces, si tú a Dios le das medias, tú vas a tener los resultados de tu medida. Pero Dios te dice: ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios no te pide media fuerza. Dios no te pide parte de tu fuerza. La última fuerza que te queda en el cuerpo le pertenece a Dios. Y es para bajar la rodilla y orar. Cuando el cuerpo ya te dice: no puedo más, lo único que puedo hacer es ir a la presencia. Porque allí Él multiplicará la fuerza al que no tiene nada. Saldrás de allí diferente cuando entraste vencido. Entonces, por eso tenemos que tener la mente de Dios. Por eso tenemos que cambiar el chip mental y entender que este 2026 Dios lo quiere de otra manera y yo se lo voy a dar. Dios lo quiere conmigo, puede hacer lo que quiera. ¿Me están comprendiendo ya? Elías marchó allí, panorama tétrico, y ya cuando entra, ame a mí primero, Dios primero y luego los santos. Dios primero y luego el trabajo. Dios primero y luego las ocupaciones. Dios primero. Y si no lo haces así, las cuentas te van a salir mal. Cambia el lugar de Dios. Ponlo en su sitio. Y tú verás cómo Dios te va a permitir andar en libertad. Entonces, oh Dios mío, qué bien se siente, porque te sientes que nada te culpa, que el Espíritu Santo no está contrictado y tú vas al trabajo y vas feliz. ¿Por qué? Porque ya tú le diste a Dios primero. Y tú vas al supermercado y vas feliz, te multiplican las cosas, y con los hijos la cosa va mejor y la oración, mamá, pero ¿qué fue lo que hice? Dios primero. No tuvo que hacerlo el profeta, ni el pastor, ni la pastora. Dios primero. Simplemente yo cambié yo y puse a Dios donde Dios me pide estar. Y dice: y todas las demás cosas os serán añadidas. La viuda se lo pidió a Jehová. ¿Cómo una mujer va a dar lo único que tiene para ir para su hijo? Ya expliqué eso antes. Pero ¿cómo va a ser que es lo único que hay? Eso miraba ella con los ojos físicos. Pero Jehová sabía que tenía provisión, pero no le podía dar la provisión toda junta, porque había hambre por todos sitios. Por eso es que tú muchas veces dices: ¿y por qué Dios no termina de llegar ya y me va por cuanta gota? Pues así le pasó a ella. No le mandó 30 barriles de harina y 80,000 de aceite, como Él puede hacerlo en su soberanía. Poco. En lo poco vieron día a día para ella mantener el profeta.
No te quejes de las cosas de la iglesia. No te quejes de las cosas de Dios. No te quejes de las cosas de las misiones. No te quejes del tiempo que viene a limpiar. No te quejes de los ensayos de adoración. No te quejes de los estudios. No te quejes del discipulado. No te quejes del sonido. No te quejes de multimedia. No te quejes de ujier. No te quejes de hacer el café. No te quejes. ¿Sabes por qué no te quejes? Porque las quejas no agradan a Dios y no multiplican los talentos que tiene. Lo único que hacen, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Decaer tu espíritu. Y Dios, lo que tú te sientes como sobrecarga, te lo quita y se lo va a dar a otro. Y cuando esta mujer viene, ¡pumba!, le hace la del primero. Y cuando le hace la del primero, todos los días comían y se alegraban. Y comían y se alegraban. Y comían y se alegraba. Pero ahí había una mujer que necesitaba, aparte del pan, salvación. ¿Y por qué Dios no le dio la salvación primero y luego el pan? Pregúntate eso tú. Porque Dios nos atrae con cuerdas de amor. Era una mujer pagana, una mujer idólatra. Él estaba haciendo milagro. Era en la ciudad de la misma Jezabel. Óigame, Dios lo mandó a la ciudad de la misma Jezabel a hacer cosas sobrenaturales en esa ciudad. ¿Y sabe qué pasó en esa ciudad? Que él multiplicaba en esa casa, pero Dios no quería la multiplicación más afuera, porque toda la ciudad estaba en juicio ¿de quién? De Dios, por su situación, pero él la escogió a ella. Entonces Santiago habla de esta situación. Elías, un hombre sujeto a pasiones, él oró y no llovió, pero también Josué oró y se paró el sol. Y ese desfase todavía la NASA y todo ello lo están descubriendo. ¿Por qué el desfase del tiempo? Desde cuando Josué oró. Pero Elías oró y no hubo lluvia. 3 años y 6 meses sin lluvia. Porque a la voz de Dios, Él abre y nadie puede cerrar. Y Él cierra y nadie puede abrir, mis hermanos. Nadie. Por más que ayune, por más que ore, por más que haga, si Dios cerró, tiene que esperar. Por eso es que hay que andar en el tiempo de Dios para todo. Y arriba diciendo que la viuda se lo preparó. Y óyeme, como Dios dijo, así pasó. No escaseó. Esa fue la palabra. No escaseará. Pero qué maravilloso es que en medio del gozo, de ver el milagro, de estar ahí, hombre, esta mujer con el gozo dentro, que se fue la muerte, la apatía, la tristeza que sentía porque se iba a morir de hambre. Entonces se le muere el hijo. ¿Y aquel era el Dios que ella le servía? El Dios de la muerte. Se le muere el hijo y está el profeta. Si está en la presencia de Dios, ¿cómo puede haber muerte? Deja que Dios haga lo que Él quiera hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que está provocando es salvación, sanidad, milagro, liberación, extender sus dominios. Porque por eso también murió Lázaro. Jesús dijo, no, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y entonces, ¿por qué tú te quejas? Que vino se enfermó y vino yendo a la iglesia y vino sirviendo a Dios y se me enferman tanto los muchachos. Y te enfada con Dios y con la iglesia y te queda en casa. Porque si sirvo fielmente, ¿cómo se enferman tanto los muchachos? Si somos cristianos. Y hasta los mismos que conviven contigo. Ay Dios, pero Dios mío, ¿será que hay algo malo aquí? Se atreven hasta a pensar en agoguerías y brujerías en vez de cambiar el método. Pero qué hermoso que cuando Dios hace, lo hace completo. Y cuando Dios llega a una casa, de principio hasta el fin, y aunque haya muerte, todo lo que pase ahí es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y terminamos diciendo que de manera sobrenatural hubo una resurrección de los muertos. Resurrección, no dice que dormía como aquella del texto bíblico. Se murió el niño. Había muerte, murió. Y el profeta mismo se encoge y dice, pero Dios, aún esta mujer tú vas a afligir.
Y ella me ha sustentado, o sea, ella te ha obedecido, porque a veces nosotros mismos perdemos la perspectiva. Y tenemos que nosotros, líderes, pastor, también estar conectados con el Señor. Todos. Pero esta mujer también la aflige. Pues mira, si a mí me place afligirla, pues a mí me place, porque yo soy Dios. No me saque cuenta, mi pastor. No me saque cuenta, pastora. No me saque cuenta, líder. A Dios nadie le tiene que sacar cuentas, porque Él tiene un nombre que se llama soberano. Y por eso en la Biblia Él hace lo que Él quiere hacer. Y cuando el hombre le sacaron cuenta, tenía que tener una suficiente humildad, como Daniel, como Moisés, intercesora para Dios no hacer daño. Un corazón intercesor. ¿Vale? Entonces Dios oye y detiene su mano. ¿Qué enseñanza te da? Deja las quejas. Obedece más. Y dale a Dios su lugar primero. Cerramos a Elías diciendo: el poder de Dios está presto para tu vida y para tu casa. Haz lo que tengas que hacer de parte del Señor, que tú mismo lo sabes, lo que has dejado, lo que no hace, el enojo que tienes con Dios, el encogimiento, que ya no eres lo mismo, que ya no te dedicas igual, que no oras igual, que estás desencantado, apático, lo que quieras o como le quieras llamar. Pero cerramos esta zapata espiritual con el profeta Elías. Seguimos con otro, el martes, ¿no? Que es Eliseo. Diciéndote a ti: miras las cuentas de Elías y mira todas las cosas que Elías tuvo que hacer para poder obedecer a Dios sin esperarlo, sin quererlo, sin ser agradable. Sal del malestar y dile, como le dijo Jesús en el Getsemaní: hágase tu voluntad. Eso te va a ayudar y vas a seguir viendo la gloria de Dios. Dios lo usó y trajo vida. Se sumergió en oración. No fue una oración cualquiera. Entonces, ¿qué vemos? Aprendemos del profeta. Él oró y no hubo lluvia. Y él oró y también resucitó al niño. ¿Qué te dice el Señor? Ora más. Levántate en este día. Ora más.